Este relato lo manda un hermano, un ex testigo de Jehová, un hombre de familia, padre abnegado, esposo fiel, un hombre, un buen proveedor, un trabajador responsable, muy buen amigo. Y Carlitos nos habla de su experiencia muy triste que tuvo con sus amorosos padres y suegros y familia testigos de Jehová, todos ellos miembros del más feliz grupo en la tierra y que sirven a Jehová Dios y viven en un paraíso espiritual. Vamos a ver el paraíso espiritual. He pasado 3 largos meses enfermo. Fue, como suele ser en estos casos, algo totalmente inesperado y que terminó dando al trasto con mis finanzas personales. Por cuestiones del destino soy un extranjero en Guatemala, pues vine a trabajar aquí hace casi 9 años y me enamoré del lugar y su gente. Logré sacar mi residencia legal, pero aún no he podido arreglar asuntos tan claves como la seguridad social, así que enfermarme resultó ser un verdadero reto económico para nuestra familia de 4 personas y 2 mascotas. Perdí mi trabajo en el trayecto de 2 cirugías, una infección grave y gastos médicos, así que ya se imaginarán lo difícil que fue. Debo agradecer a todas las personas que me ayudaron a pasar este trance que aún no termina, pero del que ya podemos ver la luz de salida. Esta ayuda, ya sea en apoyo emocional o económico, reforzó mi certeza de que cualquier ex testigo tiene mucho más corazón que el sectario más pintado y que se llena la boca afirmando pertenecer a la organización de Dios. Eso es tan falso como un billete impreso en papel de cocina. Y también que realmente el supuesto pueblo de Dios es en realidad un lugar donde nadie se interesa realmente en nadie y no da más ayuda que regalar su basura escrita en cualquier crisis. Los ex testigos siempre seremos seres humanos más decentes que a pesar de todo creemos y practicamos la verdadera bondad. Como siempre en estas circunstancias, la familia se interesó en el problema y tanto los padres de mi esposa como los míos vinieron a verme a mi lecho de enfermo, tratando de ayudar a su manera. Nuestras familias son de testigos de Jehová y para muy pesar de ellos, nosotros como familia evitamos continuar con la tradición de convertirnos en vendedores sin paga del veneno de la Watchtower. Así que la relación siempre está en la frontera de la convivencia necesaria que les permite a ellos las pesadas normas de su secta. Los primeros en venir fueron mis suegros, acompañados de mi única cuñada. La familia de mi esposa es disfuncional para las normas de la Watchtower, pues sus padres se encuentran divorciados. Su madre está expulsada, su padre es anciano y mi cuñada una fanática que dejó un trabajo bueno para dedicarse a mendigar trabajos de subsistencia entre sus hermanos de congregación solo para ser espiritual y obediente con los mensajes del culto. Ellos son muy pobres. Mi suegro jamás ahorró algo o compró una casa, esperanzado a que el fin vendría muy pronto, así que dejó ir 40 años de su vida tratando de esforzarse lo menos posible, guardando todas sus energías para usarlas en el futuro paraíso, moviendo cadáveres o destruyendo iglesias de la Babilonia la Grande, que creo es el sueño erótico de los testigos más fanáticos. Como no tenían dinero para el largo viaje o para regresar, le prestaron dinero mis padres. Consiguieron donaciones de parientes no testigos y decidieron venirse a pasar mi segunda cirugía en un esfuerzo por apoyar a mi esposa que se enfrentaba a la convalecencia atendiendo la casa y a un esposo enfermo que no podía ni siquiera ir al baño solo y necesitando hacer duras curaciones varias veces al día. Compraron unos productos para revenderlo en el país. Tuve que ir a recogerlos a la terminal de buses económicos, aún con todo y mi dolor, pues hubieran considerado una afrenta personal mis excusas físicas. Inmediatamente vinieron, le dieron a mi esposa su invitación a la conmemoración y no pararon de hablar de reuniones, proyectos de construcción y giras de predicación. Inmediatamente llegaron a la casa, preguntaron la clave del Wi-Fi y se dedicaron a poner sus videos y música sectaria. Yo me encontraba tan grave, con una infección producto de la primera operación, infección que se convirtió en un problema mayor. No podía caminar sin sufrir un gran dolor, y los viajes al baño se convirtieron en verdaderos retos de voluntad.
No dije nada de su invasión sectaria, pues estaba mucho más preocupado por mis propios padecimientos y me encontraba decidido a soportar todo para que mi esposa lo pasara lo mejor posible, tomando en cuenta todos mis problemas. En mi trabajo las cosas no lucían muy prometedoras, pues mi jefe me amenazó con despedirme si no volvía de inmediato. Esto aún informándole todos mis dolores. Decidí que si quería curarme de verdad, tenía que aplicarme a mi curación y no preocuparme nada por mi trabajo, mi jefe o cualquier problema laboral. A mis parientes políticos les interesó mucho mi terrible condición económica, no para ayudar, por supuesto, sino más bien como prueba de que las personas que se alejan de Jehová lo pasan peor. Esto, a pesar de que con mucho esfuerzo estamos pagando una hipoteca y estudios de mis hijos en instituciones medianamente buenas, algo muy distante de lo que ellos hicieron con mi cuñada y esposa. Mi esposa tuvo que vivir a pan y agua 2 años de su vida para lograr juntar el dinero necesario para estudiar en la institución educativa de su elección, dándole la espalda a los consejos de su padre de que no estudiara y se dedicara a predicar, pues el fin venía muy pronto. El día de mi segunda operación llegó. Me dirigí temprano al procedimiento, guiado por mi esposa y acompañado por mi suegro y mi cuñada, que aún en estas circunstancias no podían dejar de hablar de la maldita secta. Estaba completamente en ayunas, casi 18 horas. Aún así, me pusieron una bolsa de solución transparente en el cuerpo, estar libre para poder tener el procedimiento. Luego de esta experiencia, me colocaron agujas en la mano para el suero y me llevaron a la primera consulta de exploración. El examen asustó mucho al doctor, pues el diagnóstico resultó sombrío por el nivel de la infección. Era necesario operar de inmediato para remover todo. Todo por un mal procedimiento en la primera operación hecha un mes atrás. Reconociendo esto, el doctor afirmó que no cobraría nada por esta segunda cortada. Viendo que no podía dar ni un paso más por el dolor y la urgencia, acepté que fuera el mismo idiota el que me rajara esta vez. La operación que me practicaron fue algo invasivo y doloroso. Me pusieron una inyección epidural y anestesia general, que no fue lo suficientemente efectiva, pues de todos modos yo sentía dolor. Salí sintiendo muchísimo dolor. Estaba en verdad muy afectado. No hay ningún medicamento que eficientemente me privara del intenso dolor e incomodidad, de tal modo de que solamente estaba angustiado, deprimido y con mucho dolor. En esas condiciones, solo recuerdo que mi suegro preguntó si en mi operación se usó sangre, interesándole más que las normas de su secta no se rompieran que mi estado de salud en general. Salimos del hospital a la casa ese mismo día, pues cualquier estadía prolongada, si sería cobrada, yo no tendría ningún modo para poder pagarla. Lo único que tenía era dinero para los medicamentos. Le di prioridad al pago de la casa y los estudios de mis hijos con el poco sueldo que recibí por los días que trabajé y la ayuda que recibí de mis hermanos apóstatas en ese momento. Había que calcular también la alimentación de la familia de mi esposa, que seguramente la ayudaría a pesar de todo. Esa noche dormí muy mal por tanto dolor, pudiendo estar únicamente de lado. No me atrevía a ingerir ningún tipo de alimento. Quería evitar todo lo posible tener que ir al baño de emergencia en medio de mucho dolor, pues se suponía que debía haber un procedimiento complicado y especial. Logré soportar la noche lo mejor que pude. Justo a las 7 de la mañana me di cuenta de que el dolor de a poco había disminuido. Y de hecho había disminuido considerablemente, de tal modo que podía ir al baño sin sentir ataques de pánico como los que tenía antes. Qué importante es tener buena salud. Tenía 2 meses yendo al baño con mucho dolor, de tal modo que me sentía aliviado. Después de eso vino un baño obligatorio, curación, inyecciones de antibiótico e inyecciones para el dolor. 2 pastillas de antibiótico tomado y gotas para el dolor que me dieron. Después de las 7 de la mañana, a las 9 ya me encontraba listo para acostarme de lado viendo la televisión.
Las curaciones debían realizarse cada 3 horas por exigencia del médico. La familia de mi esposa salió a vender sus productos entre los hermanos de la congregación y los vecinos del barrio. Mi cuñada se encontraba muy preocupada pues no se había preparado para su reunión y como precursora necesitaba predicar diariamente. Mi suegro se la pasaba escuchando cánticos y lamentándose todo el tiempo por las profecías y el cumplimiento de todo lo que nos llevaba a un fin inevitable. Esa tarde fueron a su reunión. Dejaron a mi esposa sola. Eso sí, la presionaron mucho a que me dejara solo y no se perdiera la oportunidad de asistir. Mi esposa les explicaba que me encontraba recién operado y que dejarme solo en casa sería muy cruel. Estos falsos cristianos no entienden de razones, así que fueron muy molestos a su reunión por la terrible actitud inicua de mi esposa. Se supone que tú debes traerlo dentro de la organización, no sacarle, le dijo mi cuñada de muy mala manera a mi esposa antes de salir. Yo logré levantarme de la cama y sentarme lo mejor que pude en el sillón de la sala. Estaba muy adolorido de la espalda de estar acostado y viendo que ellos ya no estaban, por lo menos unos minutos, aproveché para descansar mi espalda. Ellos regresaron alrededor de las 9:30 de la noche, muy felices. Varios hermanitos le ofrecieron trabajos simples a mi suegro para ayudarlo y mi cuñada logró vender algunos de sus productos. Entraron hablando de la bendición de Jehová en esto. Yo no pude moverme a tiempo para el cuarto, pues levantarme me resultaba muy difícil sin ayuda, y pedirles a ellos que me ayudaran resultaba imposible por mi condición de expulsado. Mi cuñada ni siquiera me saluda en mi casa, así de fanática es. Al verme sentado en el sofá, mi suegro interpretó, creo, pues me resulta increíble que cualquier ser humano pueda ser tan cruel, que mi condición de salud era mejor. La verdad, yo me encontraba sangrando profusamente y me había cambiado las vendas unos minutos antes de que ellos salieran a su reunión. Me dolía mucho aún y las medicinas para el dolor ayudaban, pero no eliminaban todas las molestias. Se acercó a mí y me preguntó si estaría dispuesto a recibir la visita de los ancianos en mi casa. A eso había ido a la reunión, a ponernos en la lista de esos desgraciados y pedir que se nos visitara urgentemente, pues se debía aprovechar mi enfermedad. Así tal vez se lograba agarrarme con la defensa baja y me metían a borrego de nuevo. En la mente de un miembro de esta secta es imposible que tú no desees regresar. Así que creo que él pensó que hacía lo correcto. Yo le pedí amablemente que no habláramos del tema. Yo no deseaba volver y mis hijos eran muy felices sin ser testigos. Mi esposa era una adulta y con ella debía hablar aparte. El tipo no entendió y me pidió que le explicara la razón por la que yo no deseaba volver al pueblo de Jehová. Volví a expresarle mi deseo de no hablar del tema por respeto a que él era mi invitado y no deseaba desagradarlo en nada. Pero entonces mi cuñada decidió intervenir y los dos se sentaron frente a mí, insistiendo que tenía que decirles la razón, pues la vida de mi familia dependía de ello. Mis hijos podrían morir en el Armagedón por mi culpa. No pude escapar del debate. No había manera de que estos insensibles sectarios entendieran la cortesía básica que debe mantenerse con un enfermo. Le pedí una Biblia a mi esposa y comencé con la doctrina de la sangre. Les hablé del derecho judío, de cómo la vida es más valiosa, de cómo la misma ley permitía comer animales no desangrados, de que comer no es lo mismo que transfundir, de las estadísticas engañosas de la Watchtower, de sus cambios mostrándoles las revistas de varias fechas distintas, de cómo su cuerpo gobernante demostraba ser egoísta y que sin cambiar el texto se tomaban atribuciones divinas al cambiar la palabra de Dios, volviéndose a sí mismos profetas. Mi suegro cambiaba de colores. No estaba preparado para un apóstata de verdad.
Enfrentarse a uno de nosotros es muy difícil para un testigo y no es para nada parecido a cómo lo pintan en sus publicaciones, donde parecemos personas emotivas, coléricas y lloronas, y para nada preparadas y únicamente afuera por simple rencor. Luego pasé a la doctrina de la salvación. Leímos todo el capítulo de Apocalipsis de los 144.000 y cómo es ridículo pretender que la salvación es de dos vías, cuando claramente las dos clases se encuentran junto al Cordero en el cielo. Le expliqué la historia de racismo de Rutherford y cómo realmente esta fue la causa de la ridícula salvación separada de los testigos. Le hablé también de la mansión Beth Sarin, en California, de las borracheras de Rutherford, de los juicios por estafa y cómo se había robado la dirección de la secta aprovechando vacíos legales. Pasé las profecías fallidas, las mentiras en las interpretaciones y muchas cosas más. Mi suegra lloraba de cólera, pidiendo que viniera el juicio de inmediato para demostrarme que estaba equivocado. Gritaba para no oírme, mientras mi cuñada revisaba su celular buscando respuestas ensayadas en el sitio oficial de la secta. Mi suegro no pasó de afirmar que yo no entendía nada y que yo era un ignorante. Entendí que era el momento de darles donde más doliera. Les hablé del negocio de la Watchtower, cómo utiliza a los hermanos para construir salones del reino para luego venderlos con jugosas ganancias. Mi cuñada me gritó que esto era falso, que la sucursal les había, comillas, perdonado los intereses más de alguna vez. Yo me reí de su inocencia y cómo estaba dispuesta a pagar por una construcción para dárselas a ellos al final. La Watchtower es un negocio malvado que utiliza a las personas, evitándoles desarrollarse como personas, condenándolos a la indigencia para explotarlos mejor. Esto último lo dije por ella. Su reacción fue decir que mi vida era un fracaso, pues no tenía trabajo y muchas deudas y que eso era peor que ser precursor. Me llamó materialista y un apóstata maldito. Se atrevió a decirme maldito en mi casa. Mi suegro entendió que esto ya había sido demasiado y que estaban aguantando una gran paliza por tontos. Era las 12 de la noche, yo aún sangraba. Pero no se detuvo ahí. Quería saber la razón de mi salida. Esto lo hacen para mostrar superioridad moral. En su mente todos los expulsados están afuera por inicuos, lascivos sexualmente y malvados, entregados a bajos placeres y a mucha inmoralidad. Reinó un silencio sepulcral y pasé a explicarle detalle a detalle cómo fui expulsado sin juicio por apóstata solo por querer estudiar en la universidad. Cómo la esposa del anciano me acusó de ser un homosexual delante de todos. Cómo mis padres trataron de echarme de la casa. Cómo tuve que hacerle frente a mi vida a los 18 años solo, completamente solo, sabiendo que todos esperaban lo peor de mí. Fui fuerte gracias a la ayuda de mis queridos hermanos ex-testigos. Le expliqué cómo trato de retribuir algo de esa ayuda escribiendo sobre mis experiencias, informando a los nuevos expulsados para evitar que vuelvan a caer en las garras de la Watchtower. Él me respondió que ya les habían informado de una asociación secreta de apóstatas que solo buscaba destruir al pueblo de Jehová. Me di cuenta que de todo lo que le dije no entendió nada, absolutamente nada. Así de fanático es. Me levanté lo mejor que pude, con la ayuda de mi esposa, me dirigí a mi cuarto para hacer unas curaciones, pero nadie me ayudó. Nadie se compadeció de este pobre apóstata maldito. Sin importarle la hora, habló luego con mi esposa. Ella le dijo que si después de todo lo que había oído no aprendió nada, era mejor no hablar. No quería a nadie extraño en nuestro hogar y que alejara a esos desocupados de nuestras vidas. Se fueron 2 días después sin ayudar en nada y peleando entre ellos por las ganancias de sus productos. No ayudaron en nada y se convirtieron en un gasto más para mí. Tuve que ir a dejarlos muy adolorido pues no tenía dinero para un taxi y ellos no tocarían sus ganancias por mí. Solo se quedó mi suegra a ayudar con mis hijos.
Mis padres vinieron unas 2 semanas después, un sábado. Mis papás son profesionales de clase media. Mi padre es un economista que trabaja en el Banco del Gobierno y mi madre es una maestra con especialidad en educación de párvulos graduada de la Universidad Estatal. Mi hermano es médico y todos aún son testigos de Jehová. Cuento a mi padre como testigo, pues a pesar de estar expulsado recientemente, es un fiel defensor de la secta a un nivel que me causa asco. Ellos vinieron con dinero y pagaron la hipoteca de este mes. Nos llenaron la despensa y compraron los medicamentos necesarios. Pagaron las cuentas de agua, luz e internet. Resultaron de mucha ayuda, pues la ayuda que recibí se gastó en medicamentos. El día que vinieron me encontraba muy mareado y adolorido. Los medicamentos me ayudaron mucho a levantarme 3 días después. Mis padres se dedicaron a hablar con mi esposa y se pusieron del lado de mi suegra y se encargaron de adoctrinar a mi hijo pequeño en los videos de Caleb y Sofía. Mi hija no permitió el adoctrinamiento, agnóstica como es, asunto que les desagradó muchísimo. El lunes por la noche, mi hija se sintió muy mal, no podía respirar muy bien. Yo me preocupé mucho y le pedí a mi padre que la llevara a pasar consulta. La niña estaba estresada y la presión se le había bajado un poco. Creo que ella sufrió mucho la visita de mis padres, pues siempre la juzgan por no ser el modelo de jovencita testigos que ellos piensan es el correcto. Mi suegra fue con ellos a la consulta y regresó acusando a mi esposa de mala madre por no inculcar en la niña los valores cristianos. Intentó pegarle a mi esposa, inmediatamente entró, y ahí yo me enojé. Le expresé que su actitud dañaba más a mi hija y que no podía tocar a mi esposa, pues ella era una adulta y buena madre. Esto la enojó mucho y me gritó que yo era de lo peor por no criar a mis hijos como testigos y que ella pensaba que era un hombre de lo peor por no tener a Jehová en el corazón. Yo tenía el estómago hecho un nudo de tanto tener que soportar dolor. Mi padre trató de calmar a mi suegra, pero se puso del lado de ella, afirmando que todos mis problemas se debían a que mis hijos eran niños sin valores, destinados a morir en Armagedón por mi culpa. Ya no peleé más, no me convenía. Mi familia por lo menos nos había ayudado. Le di el derecho de ofender a mi familia en mi cara por mi necesidad. Mi papá le ofreció dinero a mi suegra para irse. Ella tomó el dinero pero no se fue, diciendo que deseaba ver toda mi maldad. Eso sí, por lo menos ya no me habla ni me pide que la lleve a las reuniones. Mis padres se fueron 2 días después, quejándose de mi actitud, culpando a mi salida de la secta por mis enfermedades y regañándome por criar a mis hijos sin valores. Regañaron a mi esposa por ser blanda conmigo y mi madre la aconsejó de aislarme físicamente hasta que acepte regresar al pueblo de Jehová. Todos los pagos los hicieron en persona, pues no podían confiar en mí, pues yo era un apóstata. Lloré cuando los vi partir. Lloré por quererlos tanto y que ellos no puedan comprender eso. Lloré porque amo mucho a mis hijos y los considero niños normales, y nadie debería pensar lo contrario solo porque celebran sus cumpleaños. Entendí que ya olvidaron lo que es el amor, aunque no sean malos, y que explicarles el fuego que uno siente por dentro cuando ama a alguien es misión imposible mientras pertenezcan a esa secta. Mi madre alcanzó a decirme que no buscara hablar con mi hermano, pues me considera una persona tóxica por apóstata. Mi suegra aún sigue aquí, sin hablarme, por lo menos ayuda un poco. Lo bueno de todo es que empiezo en mi nuevo trabajo pronto. Espero recuperarme poco a poco y volver a la normalidad gradualmente. Aún falta que me saquen algunos puntos, pero tendré que esperar para mi primer pago para eso, pues mi hermano médico no quiere hablarme. Todo saldrá bien, poco a poco, eso espero. Por lo menos aprendí que trabajar mucho es malo y que tu cuerpo se cobrará la factura tarde o temprano. Mi forma de trabajar viene de esos días en que me encontré solo y vivía en el constante temor a caer en la calle. Esa obsesión logró sacarme adelante, pero me alejó de lo importante.
Todos los días aprende uno algo nuevo y esta vez aprendí, por la mala, a cuidarme. Cuando alguien me dice que los testigos de a pie son solo víctimas, no puedo dejar de reírme por su ignorancia. Es como llamar víctimas a los miembros del partido nazi. Son capaces de mucha maldad y siguen siendo víctimas. Por eso, para mí cualquier prohibición es algo bueno. Lo siento por los idealistas, pero los invito a sufrir en carne propia a estos sectarios en una crisis y seguir diciendo que son inocentes. Encontré a mi verdadera familia entre mis hermanos apóstatas. Si esos malditos que corrieron a ayudarme como verdaderos cristianos sin hacer demasiado polvo son malos, en realidad hay que cambiar el punto de vista. Ellos son mi verdadera familia y serán bienvenidos en mi hogar siempre. Es el lugar de ustedes, cuando lo deseen. Entre nosotros está el verdadero amor sin interés que predicó Jesús. Y esto lo dice un ateo, que ya es mucho decir. Bueno, y ahí tuvimos el relato de nuestro amigo. Nuestro amigo es Carlitos. Carlos, una persona muy sincera, un muy buen hombre. Un hombre de familia, un tipo que nadie puede apuntar con el dedo. ¿Ah? Un, un hombre de familia, buen padre, buen esposo, pero es catalogado de lo peor. ¿Por qué? Porque no le prende velitas al cuerpo gobernante. Porque no opina que el Geoffrey Jackson es un santo. O el otro que usa los Rolex. ¿Cómo se llama? Da lo mismo. Todos esos viejos no son santos. Ok. El punto es que está clarísimo cómo es que una secta es capaz de destruir la misericordia y el sentido común que muchas personas pueden sentir por sus propios familiares. Y cómo estos incluso lazos sanguíneos de padres, hijos, es destruido, hermanos. Es realmente triste. Ahí vimos una interacción entre tíos, abuelos, padres, suegros, hermanos, destruida por la secta. Como él menciona, él dice que él no puede dejar de culpar a los individuos miembros de este grupo colectivo, sino que hace que ellos asuman su propia responsabilidad. Y uno oyendo esto, claro, uno se da cuenta de que es así. Yo someto a un desafío a cualquier testigo de Jehová que lee esto, que son defensores de la secta Watchtower, jw.org, a que diga si esto es mentira o no, porque esto es la pura verdad. Esto es verdad. Y si quieren nombre, por interno se los doy. Eso es lo que hemos oído ahora. Espero que les pueda ayudar también a darse cuenta del peligro de esta secta, de que si usted se mete a esta secta no va a salir vivo de allí, sino que va a ser tratado como muerto viviente. Finalmente tengo una sola observación de discrepancia con mi amigo. Él menciona que los ex testigos de Jehová somos todos un grupo unido, que somos todos amigos, somos todos hermanos, y en realidad eso no es así. Hay gente buena y mala en todas partes. Hay gente perversa en todos lados, buenos y malos, sin importar a la religión a la que uno esté endosado o al partido político o al club de fútbol, da lo mismo. Si una vieja hija de puta es una vieja hija de puta, va a seguir siéndolo. Si ha sido una esposa de anciano que ha sido, qué sé yo, preocupada del poder, preocupada de las apariencias, de ganarse, qué sé yo, el favor de los demás, de demostrar a los demás cuán feliz es y cuán linda es, y aunque sea una vieja de mierda, si ha sido una vieja calumniadora, va a seguir siéndolo, aunque sea testigo de Jehová. Y muchos de nosotros hemos experimentado ese tipo de realidad, de que cuando una persona es una hija de puta, va a seguir siéndolo, aunque sea testigo de Jehová. Así es que se los dejo planteado eso para que nadie crea que por ser testigo o no ser testigo, eso te cambia la moral o interna, las fibras internas. Uno es lo que es sin depender de lo que una religión te haga o no te haga. O sea,
eso es un asunto interno, ¿ok? Espero que les haya gustado. Un ánimo para todos y muchas gracias por escuchar. Bye bye.